Inicie grabación y comenzamos. Ok, muchas Bueno, gracias. ya, serio, serio, serio. Sí. A ver, para los 70 que están acá, por si alguno no lo conoce, de casualidad, ¿no? Que yo lo dudaría bastante, pero por si acaso, el DIPA es la demostración interactiva de la prueba de admisión. Acá está, lo encuentran en la página y es un simulacro que a lo bien les recomiendo hacer mucho, no se imaginan cuánto. Los envía a esta página. Si ustedes no están registrados, van a tener que registrar su número. Si ya están registrados, simplemente podrán entrar y podrán hacer una prueba en tiempo real. Aquí van a tener los 5 componentes, hay 4 cartillas diferentes. Si les sale algo, les recomiendo volver a cargar. Si ven una pregunta que ya conocen, estudienla más a fondo, porque créanme que estas preguntas tienen muchos enredos. Entonces, verdaderamente les recomiendo de que vean una pregunta, sepan qué tema les están hablando y sepan llegar a una respuesta y también sepan por qué las otras no son la respuesta correcta. Ahorita vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas, ya sea de temática común o de ciencias sociales, ya sea con esta cartilla u otra, también proporcionada por la Universidad Nacional de Colombia. Y esa sería la dinámica de hoy, porque tuvimos un par de problemitas con las clases principales, lastimosamente. Entonces, siéndole sincero, quiero dejarlos a su interpretación. Bueno, ¿qué quieren mirar? Temática común o ciencias sociales, pero como sé que muchos de acá conocen esta cartilla, pues la voy a hacer desde esta cartilla. Si alguno no conoce esta cartilla, también es proporcionada a la Universidad Nacional de Colombia, también se encuentra en la página que les mostré, solo que tiene preguntas que yo escribiría de un grado mayor de dificultad un poco, y lo mismo, suelen ser poco conocidas verdaderamente. Si les soy sincero, hoy es clase de IPA, literal, hoy es preguntas. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Le damos a textual o le damos a preguntas de sociales? Escojan, escojan. Hoy tenían ambas clases y adivinen qué pasó con ambas clases. Textual, sociales, textual. Quedémonos con textual. Igual, el punto aquí es más que aprendan cómo se hace el análisis, todo. Entonces, la primera cosa que yo les voy a decir como recomendación para análisis textual es el hecho de que lean todo. ¿Por qué? No sé si se han dado cuenta de que precisamente dice análisis textual. Esto pasa porque al contrario del ICFES o al contrario de otros, donde tú dependes mucho de lo que se llama comprensión lectora, que es básicamente comprender lo que te dice un texto, el análisis textual va un poco más hacia allá. Lo podríamos denominar casi como un siguiente nivel. Va mucho al hecho de que tú seas capaz de entender el contexto que te están dando y seas capaz de formular ideas coherentes que vayan con el texto. No necesariamente que te inventes las cosas, sino que a partir de eso sepas tú sacar conclusiones, sepas sacar hipótesis, sepas sacar posibles eventos dados de lo que a ti te dan del texto. Entonces, el análisis textual se extiende un poquito más hacia allá de la comprensión lectora. Precisamente por eso les digo, aquí no es como léala, sábalo bien, si ustedes hacen eso de leer la pregunta, volverse el texto y mirar dónde está, se van a pegar una pérdida muy fea, porque puede que las preguntas no sean directamente que están en el texto, que son algo que te dicen. Las preguntas pueden ser normalmente una interpretación, un cambio al texto, y para tú comprender ese cambio, para tú comprender esa interpretación que te están dando como opción de respuesta, tú tienes que saber de lo que te están hablando. Entonces, aunque seguramente les toque volver al texto muchas veces, una frase, una palabra puede cambiar completamente de significado con respecto a lo que te diga lo demás. Entonces tú tienes que saber primero de qué te están hablando y ya después puedes mirar si te piden una parte específica, cómo vas a interpretar esa parte específica. Pero no puedes simplemente saltarte a hacer lo que tú quieras. Entonces por ahí tengan cuidado. Ahora, dicho con esto, No, García es increíble, muchachos. Sarita apareció apenas. Ayúdame a leer. No, pero Iba a es... decir quién me iba a leer, pero no, ya abrió el micrófono. No. Sí, Sarita. Ay, no, porque es así. Bueno.
Leo, Sí, por... bueno, preguntas 1 a 5 se refieren al siguiente texto. Entonces nos dice, durante el siglo XVII la nobleza abandona su carácter feudal y pierde su influencia política. Se traslada a la corte y se pone al servicio de los reyes. A su vez, la alta burguesía atraviesa un periodo de apogeo basado en su poder económico y su importancia política, que se manifiesta en el control del comercio y de la banca, en la posesión de los principales puestos burocráticos del Estado y en el dominio de extensas áreas rurales. La baja burguesía entra en crisis a consecuencia de la decadencia de los gremios. Los obreros, debido al afianzamiento del capitalismo y al afán de lucro de los empresarios, se encontraron en condiciones desfavorables, por lo cual crearon las cofradías de obreros. Finalmente, los campesinos vieron empeorar su situación a causa del aburguesamiento estructural del campo y de guerras constantes. Ok, de primeras, aunque aquí no se suele llevar tanto eso, debido a que es el componente textual y no el componente de sociales, cuando ustedes los planean en un contexto, siempre es bueno pensar qué estaba pasando en esos momentos, para tener algo de información extra cuando es relevante. En este caso, ¿dónde creen que se ubica pues todo esto, según lo que ustedes han visto? Participen por ahí en el chat, los leo, no se preocupen. No han visto este tema, pero igual ustedes deberían, ahí está, reconocer más o menos de dónde ocurre esto. Final de Edad Media, dice Camila, en el siglo XVII, dice Santi. ¿Qué pasaba en esos tiempos? Edad Media, sí, Alta Edad Media, finales, prácticamente. En Europa, sí, sí, Sara Díaz llegó, pero pues Díaz está por ahí. Las cruzadas, Europa. Diría que va un poquito antes de las cruzadas, de hecho, o contemporáneo, pero no iba sobre esa parte. Pero bueno, sí, el punto es que ustedes van planeados a de dónde les están hablando en ese tiempo. Entonces, ustedes ya saben a qué se referían aproximadamente hablando. Y normalmente simplemente es que ustedes tengan una idea de qué es lo que a ustedes les está diciendo, porque la información en textual se las van a dar directamente en el texto, valga la redundancia. Y a responder preguntas y aparentemente sí llegaron para dar la clase, muchachos. Pero ya que toca responder al menos una. Ya se leyó el texto. Bueno, ahora les digo, respondan la primera pregunta. ¿Qué opinan? El propósito del autor es A. Denunciar los problemas del campesino durante el siglo XVII. B. Mostrar las consecuencias de la decadencia de los gremios obreros. C. Descubrir las transformaciones sociales durante el siglo XVII. D. Resaltar la importancia social del poder económico y político. ¿Qué opinan, muchachos? No sé. Sí. Lu. Estoy de acuerdo. C, C, C. Describir las transformaciones sociales durante el siglo XVII. Precisamente muchos de ustedes mencionaron diferentes sucesos que se estaban dando durante esa época. Y yo siento que ese es uno de los puntos más importantes. Y es que si ustedes se dan cuenta, no dijeron un solo suceso, porque el siglo XVII, de hecho, fue muy plagado de cosas, porque fue muy concentrado en el sentido de que los cambios se hicieron de manera muy brusca. Cuando vean historia, verán de que hubo un vacío muy grande en el tiempo donde no pasaban muchas cosas. Llegados estos siglos pasaban muchas, muchas cosas, una detrás de la otra al mismo tiempo, todas menos la de. Entonces, efectivamente, en esta parte de descubrir las transformaciones sociales del siglo XVII, porque nos hablan un poco de la pérdida de la influencia política feudal, del trabajo de la tierra ya no tenía la misma importancia, de la burguesía pasando por un apogeo y obteniendo poder a través de la economía. Pues están hablando de los puestos burocráticos tomando dominio, cosa que antes no pasaba.
los gremios en decadencia de los obreros, afianzamiento del capitalismo en vez del feudalismo. Y asimismo, nos están hablando de una y otros cambios que se dieron a través del siglo XVII en todo lo que fue ese cambio. Entonces, efectivamente, acá nos podríamos quedar con esto. Ahora, yo le pregunto a Dier si está por ahí. Dier, Aló, 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 aló. Háblalo, háblalo. no, Dier, pues, No, pues, ¿qué? Ah, llegó el dictador. Sí, muchachos. Ay, muchachos, la que les traigo. No, pues nada. Bueno, muchachos, les hago una pregunta clave, puntual, interesante. ¿Quieren clases sociales o seguimos con las preguntas? Hola, Camila. me encanta cómo respondieron un like. Entonces, es como el equivalente a, no, ¿y qué Sí, no, prefieres? muchachos, están pero repreguntones. Ah, no, like, no, claro. Pero, Lo que pero era yo, like a que clase y preguntes. Uf, clase y preguntas. Sí, no, porque de una nos vez vamos voto. a las 11 de la noche. No clase. Ah, no, Sara dijo que no quería dar clases. No, pues yo tampoco doy clases. Y no, Sara, no, yo no doy. No quiere trabajar. Trabajar, Clases no. según las preguntas. No, muchachos, Y según yo, falta yo no trabajaba. Yo tampoco. Según Fue yo, mentira. según yo, ahorita mi única preocupación es si Paraguay pasa o no. Oye, ustedes. ¿Cómo? No, muchachos, ya déjenme terminar las preguntas, cuadren al privado, por favor. No, no, cállense, Hágale, cállense. hágale. Dale, bueno, termine sus preguntas y ya. ¿Cuántas son? Dier, yo creo que ya como que la gente ya váyase a dormir mejor, como digo alguien por ahí. Bueno, quedémonos con que la una era la C. Según el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al siglo XVII es falsa? A. El dominio económico y político pasó de la nobleza a la alta burguesía. B. El poder económico político se manifestó por el aparcamiento de cargos estatales. C. La necesidad de hacer frente a la adversidad aglutinó a los trabajadores. D. La mala situación del campesinado se debió principalmente a las guerras. Les dejo ahí el texto y una vez más espero sus respuestas, muchachos. D. Opiniones. Estoy terrible contextual. ¿Por qué, Juan Camilo? ¿No entiendes que te preguntan? ¿No entiendes qué responder? Vuelve a leer el texto. No sabes nada de ¿qué es la D? No entiendo nada de verdad. Uy, pa, de Dios. Por ahora voy a continuar. Danos el lore de las preguntas. Ahí está el texto. Vi que por ahí llegó más gente, entonces. Ahí está el texto del cual nos estamos basando. La B. Por primera vez alguien dio algo más. Entonces veamos. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas? Tendríamos que mirar entonces qué está pasando. El texto nos dice, en esencia, si lo interpretamos, todos los cambios que se estaban dando a través del siglo XVII, principalmente los cambios de poder y lo que esto conllevó. Antes se trabajaba un sistema feudal, el cual era el encargado de trabajar la tierra y quien tuviera más tierra, quien tenía más poder. Era así de simple. Pero nos están comentando cómo esto empezó a perder su influencia política. Al mismo tiempo se nos está hablando como poco a poco, implícitamente, la burguesía, perdón, la realeza, que eran aquellos que poseían las tierras, también iban perdiendo un poco de ese poder que ellos tenían. Y por otro lado, subían los burgueses. Listo. De eso nos hablan más o menos en esta primera parte. Un cambio de poder, de la tierra a la producción. Con la producción vendría cosas como el capitalismo, que por ahí se nos menciona. Y por ende, si esto estaba cambiando, ¿quiénes iban a ser los desfavorecidos? Aquellos que iban a ser desfavorecidos
eran aquellos que estuvieran a la merced del campo, porque su trabajo poco a poco empezaba a ser apartado. De aquí empezó un cambio que de hecho a día de hoy lo seguimos notando, como a través del capitalismo, pues terminamos apartando el campo de todo lo que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La mala situación del campesino se dio principalmente a las guerras. Según lo que me dice el texto a mí directamente, pues me están diciendo de que los campesinos vieron empeorar su situación a causa del aburguesamiento estructural del campo y de guerras constantes. Epa, gracias. Me estoy quedando con la D porque me están diciendo cuál es falsa. Y precisamente acá hay una cosita a detallar. ¿Qué le podrían mirar de más a esta respuesta? Pues ahí me dicen que esto es falso, pero a mí me están diciendo que una de las causas era que había guerras constantes. ¿Por qué esto sería falso? Todos los que contestaron la D. Epa, la D. Ese principalmente tiene mucho más valor que el que parece. Y una vez más es lo que yo les digo. A mí no me están diciendo qué pasó. Y Daniel, en todo caso ya vamos a ver. Prefiero que se haga el descarte para que ustedes entiendan y vean qué herramientas ustedes pueden usar. Y cosas tan simples como las que me refería al inicio, de que una palabra lo cambia todo. Como principalmente las guerras sin nada que ver. De hecho, eso es algo que precisamente en el texto no se nos dice, si ustedes se dan cuenta. Los campesinos vieron empeorar su situación a causa del aburguesamiento y de guerras constantes. A mí no me dicen cuál afectó más. Y por ende, solo con esa parte, si yo la leo, pues así no tendría mucho más. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo puedo llegar a entender de que a mí de lo que me están hablando, de que principalmente afectó a esos campesinos, no era las guerras simplemente, o que las guerras estuvieran ahí, sino que era todo de lo que a mí me están hablando. A mí me están hablando de un cambio de poder, un cambio de estatus, un cambio de jerarquía. Ese cambio de jerarquía se debía principalmente al posicionamiento de los burgueses. La mala situación del campesino se debió principalmente a las guerras. Claro, se debió a las guerras constantes, pero no me dice que principalmente a las guerras. No me dicen ni que uno era más importante que el otro, pero se llega a entender. Entonces, este principalmente le está dando una importancia a la D, una importancia al motivo de las guerras como factor crucial y más importante para el fin de los campesinos o para empeorar los campesinos, que para él. La uno era la C, Sara. Entonces, por ahí nos podríamos quedar. Ahora, porque a mí no me sirve, que era la más votada, voy a boletear también a los demás. Listo. Dejemos en que la D es factible gracias a este principalmente. Le da un valor a lo que a mí me están diciendo que no tiene. Según lo que a mí me están diciendo, esto pasa casi que en partes iguales, porque a mí no me especifican nada más, pero es que yo tengo todo un texto hablándome de estos cambios. Y si a mí me dices que el feudo perdió su poder, eso afecta al campesino. Si a mí me dices que los burgueses subieron, que eran los que producían, entonces si ellos tienen más poder, los campesinos tienen menos poder. Si me lo dicen directamente, entonces me están diciendo de que el campo fue aplazado, apartado, gracias a la subida de los burgueses. Me están separando esos conceptos. Veamos entonces los demás que dijeron. Por ahí más arriba vi la A y la B. El dominio económico y político pasó de la nobleza a la alta burguesía. Esto es algo que efectivamente me lo están diciendo de manera directa, en muchas palabras de por medio. Entonces, esto no es falso, es lo primero que me dice. El poder político se manifestó por el acaparamiento de cargos estatales. ¿Qué sería acaparar un cargo estatal? Si yo acaparo el poder, ustedes enviaron ese documento. Este documento es proporcionado por la Universidad Nacional de Colombia. Está en la página, lo expliqué al inicio. Entonces, cualquier cosa, yo después se los envío. Pero lo mismo, es oficial de la Nacional. Tomar el control. Sí, exactamente. Pero es el hecho de alguien que tuviera todo ese poder, si se dan cuenta, sería precisamente ¿qué? Un régimen autoritario. Sería un régimen el cual tuviera todo para él, que tuviera todos esos cargos estatales. El poder se manifestó. ¿Qué pasó con el poder? ¿De qué manera se estaba manifestando? Me estaban diciendo
de que la alta burguesía atraviesa un periodo de apogeo basado en su poder económico y su importancia política. Si los altos cargos estatales están siendo acaparados y la burguesía, referida como varias personas, está teniendo un apogeo en su importancia política, entonces ellos están empezando a tener más medidas políticas, más cargos estatales, no se están acaparando, porque eso los venía a detener la nobleza. Aquí se está hablando es precisamente de lo contrario, pero una vez más, ¿qué es lo que nos pide la afirmación? Es falso. Entonces, el poder se manifestó por el acaparamiento de cargos estatales. Ahora, les pregunto una vez más, ¿qué opinan ustedes? Claro, podemos decir de que la D por el principalmente, pero acá podemos decir de que el poder de alguna manera u otra estaba siendo pasado de manos. Se estaba perdiendo a los reyes y estaba pasando a los otros. ¿Cómo podría yo decir que no es la B? Principalmente esto se lo pregunto a aquellos que contestaron la D. ¿Cómo defenderían y descartan que la otra no es correcta? ¿Cómo estarían seguros que la suya es correcta? ¿Qué opinan ahí, muchachos? Yo no he dicho cuál es la respuesta, porque sería muy fácil yo venir acá a darles la respuesta, más cuando yo he trabajado esto tanto. Sería fácil venir y darles una explicación. Pero si ustedes no identifican verdaderamente la diferencia entre eso, entonces ustedes no pueden estar seguros. Es una de las razones por las que incluso en el DIPA principal yo estoy tan en contra de que uno simplemente diga, ya lo hice. ¿Estás seguro de que tu respuesta es la correcta? ¿Cómo estás tan seguro de eso? ¿Lo fuiste, lo confirmaste, pensaste por qué no son las otras? ¿Confirmaste el tema de alguna manera? Tu pensamiento, su pensamiento, su razonamiento está bien, porque el texto dice que los burgueses tomaron cargos burocráticos y eso tiene que ver con cargos estatales. Listo. Los puestos burocráticos son cargos estatales. Listo. Para mí la B sí es verdad. Epa, a eso es a lo que voy. Una vez más, extendámonos un poco más. No nos quedemos en el hecho de está por lo que pienso, sino argumentemos. Aprendan a tener esa capacidad de hacer un análisis textual y poder responder con propiedad a las preguntas y no simplemente mirar qué pasaba. Yo me quedé solo en esta primera parte. ¿Qué es lo que pasa? A mí me dicen que a pesar de este cambio de poder, que se manifiesta en el control del comercio y de la banca, en la posesión de los principales puestos burocráticos. A diferencia de la D, que a mí me está dejando este principalmente al aire y por ende lo puedo descartar por ahí, aquí me está diciendo que ese cambio se estaba dando. Claro, yo puse la B, pero me confunde las palabras de los enunciados. Sí, eso puede pasar y por eso una vez más es tan importante que veas el panorama completo. Si yo me quedo en esta parte del cambio de poder, se puede mirar de que ese poder estaba dejando de ser acaparado, pero por otra parte se podría decir de que no se estaba repartiendo, se está cambiando de dueño. A mí me dicen de que un periodo de apogeo basado en su poder económico para que tuvieran un apogeo en su poder económico, importancia política, es que ellos estaban teniendo la gran mayoría de esto. Y esto sí me lo confirman más adelante, que se manifiesta en el control del comercio y de la banca, en la posición de los principales puestos burocráticos del Estado, en el dominio de extensas regulares. Están diciendo de que ellos están explorando todos estos distintos cargos, principalmente, palabra de que le da la importancia suficiente para que ellos estuvieran acaparando esto. Sí, Juan Camilo, Hola, buenas noches. Es que, buenas bueno, noches. leyendo el texto, pues tengo entendido que se trata como el feudalismo, ¿sí? Sin embargo, pues es que no sé, o sea, bueno, yo vi que pusieron como la mayoría la de, pero pues, o sea, como te venía diciendo ahí en los comentarios, la parte de las palabras, porque pues, por ejemplo, o sea, o sea, pasa mucho en los exámenes de admisión, que por ejemplo una palabra que uno no sepa, entonces hay como que uno queda bloqueado y cree que uno sabe, pero no, o sea, como que las palabras no, como que dicen otra cosa. Entonces, entonces por eso yo te decía, pues yo puse la B
porque pues no, o sea, no sé si la verdad no estoy seguro que diga cargos estatales. La A, o sea, lo dice en el primer párrafo, dice que la nobleza abandona su carácter feudal y se pone al servicio de los reyes. Entonces, por ejemplo, la A me da a entender que, o sea, los reyes tienen que ver con la burguesía. La C, otra cosa también que me confunde, o sea, la parte que dice aglutinar los trabajadores, esa no la comprendo bien. Y la de no sé, o sea, no puede ser que la mala situación del campesinado, porque, o sea, en el texto también habla del campesinado, ¿no? Sí, sí, ¿no? Pues bueno, en tu caso es algo bastante más particular porque tocaría mirar bastantes partes y lo pueden ir mirando con el tiempo. Igual les recuerdo, a este momento todavía deberían de faltar 14 semanas para que ustedes presenten el examen, alrededor de 3 meses y un poquito más. Entonces todavía no se afanen con esas cosas porque todavía tienen tiempo para mejorarlas. ¿Qué es lo que podemos mirar acá? Partes como esas, cosas que me gustaría que Santi Díaz diera su gran consejo del que hablábamos antes de empezar a la clase. De poner la atención a usted. También, pero lo que tú decías con todas esas palabras, Pues bueno, lo que pasa, acontece, chicos, es que cuando ustedes realicen lecturas así tipo, más que todo de la Universidad Nacional, pues la universidad siempre les va a poner palabras que uno no va a entender, ¿sí? Entonces, lo que se aconseja, y por ahí lo que decía Camila, realicen un glosario, ¿sí? No es necesario que, sí, no es necesario que ustedes hagan un glosario así en orden, no sé, alfabético, sino que pues realmente con las palabras que ustedes consideren necesarias, que uno diga, uff, vea, que esta palabra es interesante, porque la nacional tiende a hacer eso, y uno no sabe que, digamos, en este próximo examen, no falta la pregunta que les digan en qué sentido se utiliza esta palabra, o por qué palabra se puede reemplazar la que se usó en el texto, ¿sí? Entonces, pues realmente yo, en mi caso, les aconsejo que hagan un glosario, ¿sí? Con todo este tipo de textos científicos que tiene la Nacional. Y ya, es como el consejo de tantos para mejorar en la lectura. verdaderamente eso se hace mucho más a través de, como dijo Santi, la práctica. Que ustedes sepan y vayan practicando. Hay muchas cartillas con las cuales lo pueden hacer, porque eso va a pasar y va a pasar mucho verdaderamente. No va a ser un caso aislado para nada. Al fin y al cabo de eso viene la dificultad del examen, de que ustedes puedan mirar todas esas cosas. Entonces, como se está hablando acá, esas palabras se suelen confundir. Hay que identificar a qué se refieren esas palabras porque una vez más, no serán de manera directa. Ustedes tienen que aprender a hacer ese análisis y poco a poco se irán acostumbrando. Cargos estatales son todos aquellos que corresponden al poder que debería de tener un Estado. Por ende, poder como el hecho de las relaciones internacionales, poder como el control del comercio, qué sale, qué entra, con cuánto IVA entra, con cuántas arancelas entra. Un cargo estatal es el control económico del cual se nos está hablando a través del texto. Por ahí vi que alguien estaba defendiendo una vez más la B, entonces quiero leer lo que dijo. Deme un momento, busco el comentario. No se me... Las otras respuestas de alguna manera están implícitas en el texto en diferentes momentos. Por eso es la B, ya que pide algo falso. Y ahí está la cosa. Sea de manera implícita o sea de manera explícita, es donde esto escala mucho más. Un análisis textual va al hecho de que tú comprendas qué está pasando en la situación. La B, si es algo que me están diciendo de que pasó, el poder político se manifestó por el acaparamiento de cargos estatales. Esto es algo que sí me lo están diciendo. Están diciendo que tuvieron la posición del principal puestos burocráticos, cargos estatales, el control del comercio y de la banca. La baja burguesía entra en crisis a consecuencia de la decadencia de gremios. O sea, estamos hablando
de que solo la alta burguesía, porque me están diciendo que la baja no tenía poder a esto y que ellos tenían el control, entonces solo un pequeño grupo seleccionado estaba acaparando todos esos cargos que le corresponderían a un Estado, un gobierno, un reinado, todas esas relaciones internacionales. A mí no me lo están diciendo de manera directa, porque esta pregunta, más que preguntarme qué está pasando en el texto, porque dice según el texto, eso es que vamos a tomar la idea del texto. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones con respecto al siglo XVII es falsa? Pero si se dan cuenta, a esto es a lo que voy. A ti no te están diciendo en ningún lado explícitamente las cosas. Cargos estatales no te están diciendo que los estén acaparando, no te están diciendo acapararon cargos estatales. A ti no te están diciendo que la mala situación del campesinado se vio principalmente a las guerras. Y de hecho, esta es la única que te dicen más o menos de manera explícita. Y eso por decirlo, porque está parteada. El punto es que ustedes entiendan de que ustedes lo que les están dando es una idea, un planteamiento. Este planteamiento, en este caso, es simplemente qué pasaba en el siglo XVII. ¿Qué pasó en el siglo XVII? El poder se lo estaban quedando los burgueses con sus empresas y estaban controlando las cosas, jodiendo a todos los demás. Por ende, la B, en este caso, es verdadera. El poder político se manifestó por el acaparamiento de cargos estatales. Creo que Daniela no entendió a lo que me refería. Si es verdadera y me están pidiendo una falsa. Efectivamente, aquí les confirmo, la respuesta era la D. Y tienen que tener con mucho cuidado precisamente qué es lo que ustedes les están preguntando y qué es lo que les están dando. Después, si algo, les tengo que buscar las respuestas porque pasa todos los calendarios que uno entra en debate por estas preguntas. Ahora sí se los confirmo. La respuesta correcta es la D. Precisamente porque la B es algo que sí estaba pasando y ahí estaba. La B es verdadera y ya como me están pidiendo una falsa, pues paila. Es complejo de ver porque uno no se acostumbra, pero es que a mí esto me lo están diciendo en todas estas partes. Y este principalmente tiene mucho más peso que el que parece. Por eso es que no es tan simple como decir el campesinado estaba mal y acá dice que de guerras constantes. Eso no es tan simple. Las palabras tienen mucha más importancia de la que parecen. No es que una palabra esté aquí y una palabra esté abajo. Eso no es algo que pasa. Esta pregunta, de hecho, es la primera que recrea eso y la razón también por la que me gustan estos textos. Al ser tan cercanos al examen de la universidad, empiezan a pasar cosas como esas. Y créanmelas, ustedes, si ya presentaron el examen o eso, ¿alguna vez conocieron a alguien que dijo en plan, no, ese examen estaba re fácil y le fue re mal? ¿Quién conoce a alguien así? Yo, fui yo. Se fueron de primeras, demasiadas personas. Yo fui. Eso pasa porque el examen de la nacional es tan difícil que muchas veces uno está leyendo y uno no sabe que lo que está leyendo, te lo conté en secreto, uno no sabe que lo que está leyendo es difícil. Y uno viene con el chip tan cambiado de que una palabra es algo directamente, de que uno no tiene esa capacidad de análisis, esa capacidad de profundidad en una idea, que es que uno no sabe ni siquiera que lo que está haciendo le está quedando mal. Y hay otras preguntas en otro DIPA donde créanme que pasa y pasa y pasa mucho, demasiado. Que la gente dice, no, es esa y está seguro, y cuando se da cuenta, no, verdaderamente no. Y no, en sociales es donde más pasa. Y son cosas como estas. Seguramente mucha gente descartó que lo dice de manera explícita, pero es que precisamente que una palabra coincida a ti no te dice nada. ¿Sí, Eliana? Una pregunta, ¿en el DIPA o hay algún otro DIPA que de casualidad tenga las respuestas? Es que el problema con las respuestas del DIPA es que no vienen en formato. Se pueden confirmar. Las del DIPA, de hecho, yo tengo gran mayoría confirmadas. Se pueden confirmar todas, no he confirmado todas, pero no vienen en un formato como si vinieran en una tablita. Pero tú has visto de que el DIPA
tiene una calificación al final, ¿no? Sí, Matemáticamente hablando, y si quieres probar pregunta por pregunta, tú puedes sacar cuál es la verdadera de cualquier pregunta, cuál está tachada como correcta, porque eso está en el sistema. vale. Esta, es que estas dos cartillas, esta y otra, van aparte y lo mismo, no están sistematizadas. O sea, tú no vas a encontrar una tabla que a ti te diga, toca mirar si la sacamos. Toca mirar si nosotros nos ponemos ese trabajo de mirar el sistema y Sería sacar. hermoso. Sí, porque no, las del DIPA, matemáticas lo tengo completo. O sea, las 120 preguntas de matemáticas las tengo respondidas del DIPA principal de este, ¿no? Pero entonces sí, por cosas como estas es que yo les digo, piénsenla dos veces. Hay una pregunta de sociales del DIPA de lógica que pasa mucho eso también, que la gente la lee y dice, no, es la B. Y que uno cuando se da cuenta, no, no es la B. Pero la gente ni siquiera se está dando cuenta de eso. Por eso yo los invito a que para responder una pregunta con profundidad, pregúntense por qué es la que ustedes creen que es y por qué las otras tres no son. Porque si no, ustedes no están leyendo una pregunta, ustedes están leyendo afirmaciones hechas para engañarlos. Y como me dice mi profe de dibujo, si ustedes no tienen preguntas, es que no se han profundizado lo suficiente. Continuemos. Entonces sí, muchachos, las voy a ir marcando. Pero desde cosas como estas, y lo mismo, aunque en este caso haya sido la D, nada descarta que hubiera podido ser otra y que todos los que dijeron la D y que tal vez no sabían defender las otras, pese a que en este caso les quedó bien, les recomiendo sigan afianzando esa capacidad de análisis y de descarte al fin y al cabo. Uy, iniciamos mal. En el texto la palabra cofradía no puede reemplazarse por. Santi. No, no, era jodiendo. No, Santi, ya le tocó explicar esta pregunta. La gente dice la B, la A, la A, la D, la B, la B, la A, la B, la B. Yo no opino. Ah, no, yo opino, perdón. Devuélvanme al texto. Devolvámonos al texto, ¿no? Que, uy, bueno, sí, no, toca así, no hay de otra. No sabe, no responde. Epa, lo que decía Andrés, Sara. Sara. Como esa, me gustaría de pronto ayudar con esa. No, Sara, no puedes. Silencio. Ah, No, no. ah. Adelante. Para eso es muy importante que tengamos en cuenta como qué es lo que nos dicen en el texto. Sé que a veces uno se puede basar también como en el conocimiento que uno tenga, que digamos usted sepa como cuál es el significado de la palabra en sí, pero también justamente como decía García, las preguntas de textual están hechas para responderse a través del texto. Entonces, es bueno tener en cuenta eso. Ahí en el texto nos decían cofradías de obreros y también nos mencionaban de que eran como organizaciones o agrupaciones que estaban creadas por ellos. Entonces, eso es como importante tener en cuenta siempre el contexto. También, como decía por ahí alguien, digamos, las palabras hermandad, asociación y sindicato podrían ser sinónimos o no necesariamente sinónimos, sino que podrían reemplazarse. Si miramos la mayoría que ustedes están diciendo que es la B,
cuando se habla, por ejemplo, de una delegación, es como algo que se envía, como se delegó a tal persona, se envió a tal persona a que hiciera algo, pero en el contexto que nos ponen al momento de leer en totalidad, nos dicen de que es algo creado por ellos, no que se mande a los obreros a, sino que ellos decidieron crear como esa cofradía o como esa organización. Entonces ahí podríamos como, en ese caso, eh, ir descartando, porque pues una hermandad, eh, digamos, podría ser, podríamos como reemplazarla como, bueno, es algo que se creó como esa hermandad o asimismo esa asociación o ese sindicato, pero la que sí, digamos, como no puede reemplazarse en ese caso sería como delegación. Justamente también por ese contexto. Yo lo saqué de esa manera, pero no sé si ustedes tengan otra manera de verlo también. Ya. Bueno, muchachos, ¿hay alguien que tuviera alguna pregunta al respecto? Alguien que prenda micrófono y diga, no, pa, esa no es. O todos de acuerdo con la explicación. A mí me parece bastante completa, la verdad. Epa. Dayana, prenda micrófono y comparta diapositivas de por qué no estás de acuerdo. Efectivamente, nada más que decir. Continuamos. Del texto se concluye que durante el siglo XVII, A. La clase dominante en la política y la economía fue la alta burguesía. B. El enriquecimiento de los empresarios hizo desaparecer la clase obrera. C. La posesión de tierras constituyó el poder económico de la burguesía. D. La nobleza pasó a ser la clase social más alta al servir a la realeza. Una vez más, espero tus respuestas, muchachos. A. ¿Por qué A con signo de interrogación? ¿Por qué tanto miedo? No les voy a pegar. Epa. No sé, igual recuerdan, o sea, ustedes saben de qué trata el texto. Y la verdad, esto sí se debería de poder hacer más o menos ahí. Pero pues una vez más, aquí está. El problema es que no puedo compartir ambas cosas al tiempo y voy a tener a unos que van a decir, no, muestra el texto, no, muestra la pregunta. Y yo así, de, la. Bueno, ahí el texto, la pregunta. Por ahí alguien dijo de que la es la más completa. Y aunque lastimosamente va a haber preguntas que ustedes iban a tener que responder de esa manera, decir que algo es lo más completo entra en la subjetividad. Entonces, a esas personas que respondieron la A, ¿por qué no serían las otras? Quiero que me den pues, argumentos sueltos por ahí si quieren. No, la B no sería por tal, la C no sería por tal, la D no sería por tal. Como ustedes quieran verdaderamente, pero es la más completa. Eso significa, o eso da a entender de que entonces las otras también serían correctas. Pero si las otras también son correctas, también se podrían concluir. Entonces sería más bien, ¿por qué las otras no pueden ser? Una vez más, desarrollemos. B, porque en ningún momento se habla de que desaparece. Exactamente, la nobleza no pasó a servir a a la realeza. Voy a cambiarlo de Juan Camilo, porque la nobleza siempre ha servido a la realeza, o bueno, históricamente. Pero para este punto, la nobleza pasó a ser la clase social más alta.
no pasó a ser la más alta. Ellos eran una clase social muy alta, solo por debajo de la realeza, pero la realeza estaba perdiendo poder. Entonces, aunque ellos ya servían directamente a ellos, pues como la realeza ya no tiene poder, la nobleza no tiene poder. La C, la posición de tierras constituyó el poder económico de la burguesía. Bueno, no. La B primero hizo desaparecer la clase obrera, hizo desaparecer. No, a mí me están diciendo que la clase obrera estaba mal, estaba paila, pero al fin y al cabo se crearon cofradías para los obreros. O sea, dicho en otras palabras, los obreros seguían existiendo, seguían de alguna forma resistiéndose a todo eso. Ahí estaban. No, no los destriparon, simplemente por ser la clase trabajadora. Y como eso no pasó, entonces no desaparecieron. Ahora, la C, ¿qué pasa con la C? Uy, me pasó un poquito. La posesión de tierras constituyó el poder económico de la burguesía. A mí, lo primero que me indican en el texto es que la nobleza abandonó su carácter feudal y perdió su influencia política. El carácter feudal es el control de la tierra era lo que daba poder. Se traslada a la corte y se pone al servicio de los reyes. A su vez, la alta burguesía atraviesa un periodo de apogeo que se manifiesta en el control del comercio y la banca, la posición de los puestos burocráticos de Estado y en el dominio de extensas áreas rurales. Supongo que esta es la parte donde más se podría llevar al hecho de, bueno, entonces, ¿qué pasa acá? La C me están diciendo de que estos tenían poder sobre esto. No es porque habla de que solo era la tierra, en el texto dice que hay control de banca y comercio. Yo diría más importante que eso, aunque efectivamente, porque a mí me están diciendo se concluye, una conclusión es algo contundente. ¿La posesión de las tierras constituyó el poder económico? No. Aparte, los que tenían las tierras eran los reyes, la nobleza, porque ellos eran los que trabajaban para ponerlas a servicio de rey, propiamente hablando. Se traslada a la corte y se pone al servicio de los reyes. Esto no estaba pasando. Abandona su carácter feudal por el hecho de que el feudalismo está empezando a ser mal. Se nos está hablando de que ellos tuvieron un auge político y económico. La tierra ya no tenía ese poder político y económico porque el campesino estaba mal. Si el campesino está mal, como a mí me dicen al final del texto, entonces, ¿cómo puede ser posible de que la tierra sea lo que me va a definir algo? Cuando esa tierra no va a producir lo mismo, porque el campesino ya no está, cuando se está dejando un carácter feudal, que era lo que instruía a la tierra como centro de riqueza, tanto política como esto. La constitución y el poder económico de la burguesía no, porque los burgueses eran los que tenían empresas, los que producían productos. Las tierras ya no eran parte de ellos. Eso no fue lo que los constituyó. Antes las tierras se desplazaron y como se desplazaron, ellos se las quedaron, pero es simplemente como una extensión. Esto cabe aclarar de que sí se necesitaba un poco más de control sobre qué fue el feudalismo, qué fue la burguesía. Lo verán mucho más en detalle con las siguientes clases de sociales que ustedes verán. Por ahora, efectivamente, quedémonos con la A. La clase dominante en la política y la economía fue la alta burguesía, lo que a mí me dicen directamente, que ellos se apropiaron de todo, de tierras, de política, de dinero, que hicieron mierda al campesino, que hicieron mierda a los burgueses bajos, a sus propios compañeros, que hicieron mierda a la alta realeza y ellos se quedaron con todo, ellos fueron los dominantes. Nos quedamos con la A. Ahí los dejo para la siguiente pregunta. Ok, ya veo que se consolida la C.
Me di cuenta de que no les leí esta pregunta. Detalles menores. Voy a seguir a rebaños, la sé. Oh, Andrés, recuerden, recuerden, muchachos, como el sensato solo se limita a seguir lo establecido, nunca va a avanzar. Entonces, todo el progreso depende de los insensatos que deciden alzarse contra el sistema. Pero bueno, la C, la B. Bueno, primeramente les voy a leer la pregunta, simplemente como por no decir directo esto. Del texto se infiere que en el siglo XVII la burocratización de las empresas estatales elevó el nivel social, la alta burguesía se consolidó en el poder al aislarse con la nobleza, el cooperativo sumergió como reacciona al desarrollo del capitalismo, el campesinado se aburguesó a medida que la clase obrera se redujo. Esto se está grabando, Sarita, pero tuvimos problemas. En este caso les voy a hacer más el descarte directo. El campesino se aburguesó a medida que la clase obrera se redujo. Nos estaban hablando de que la burguesía estaba bien y de que el campesino estaba mal. Entonces, eso pasó mucho más adelante, de que el campesino dejó sus tierras para volverse trabajador explotado de 12 horas. Ahora, la burocratización de las empresas estatales elevó el nivel social, lo dividió, pasó muchas cosas, pero ¿el nivel social de quién? Al hablar del nivel social en general me está hablando pues de todo, pero verdaderamente vimos que la desigualdad y todo lo que pasaba por esos tiempos era caótica. Y vayamos a los que más se veían. Sí, el cooperativo surgió como reacción al desarrollo del capitalismo. Esta sería algo lógico al fin y al cabo, ¿no? Se empezaba una unión más fuerte en contra de ese sistema capitalista que se estaba creando gracias a los burgueses. Epa, eso es una cosa que yo le quiero decir que era lo que yo me refería al inicio. Ya no estamos hablando de algo tan simple como lo es concluya, qué dice el texto, qué se puede intuir, que es diferente. Inferir es crear una idea lógica a partir de eso. Es un siguiente nivel de análisis aparte de la comprensión. Un siguiente nivel de análisis que ustedes necesitaron para la pregunta anterior. Y un nivel de análisis que se va a necesitar para este. Por eso no quiero que nos devolvamos al texto. Sabemos lo que nos dice el texto, ya lo hemos leído como 3 veces. Había nobleza, la nobleza le da mal, llega la burguesía, se instaura, toma política, tierras, economía, comercio, lo que se le da la gana, y a los demás los pone mal. Y esos demás, al ponerse mal, se juntan entre ellos en una cofradía para estar juntos. Eso es lo que me dice el texto. ¿Yo qué puedo inferir de eso? ¿Qué estaba pasando? Pues yo puedo inferir muchas cosas, pero ¿cuáles de esas cosas son lógicas? Aquí es donde a mí me piden el hecho de que yo sea capaz de interpretar las ideas que a mí me están dando y por ende sea capaz de transformarlas y entenderlas en esa profundidad para mirar si otra idea es compatible. Porque a mí me están diciendo, como esto no es una pregunta abierta, de estas ideas, ¿cuáles encajan en el texto? ¿Cuáles de estas son coherentes con el texto? Pero con inferir habla de algo que el texto nunca ha dicho, exactamente. Pero como ustedes no tienen opciones infinitas, entonces estas 4 opciones, de una u otra manera, las tienes que comparar con tu texto. Entonces, la burocracia de las empresas estatales elevó el nivel social, baila. Aparte, empresas estatales está raro, pero es un tema en el que no me voy a meter por seguridad. Literal. La alta burguesía se consolidó en el poder al aliarse, perdón, con la nobleza. Precisamente algo de lo que nos estaban hablando era ese cambio de poder que hubo y cómo la nobleza se estaba siendo apartado. Ellos no se consolidaron al aliarse. Es más, incluso suponiendo que eso no me lo dice el texto y tampoco me lo desmiente, pero ¿qué es lo que sí me está diciendo? La nobleza abandona su carácter feudal y pierde su influencia política, se traslada a la corte y se pone al servicio de los reyes. Ellos están siendo apartados de alguna manera
Y en cambio me dicen de que la burguesía está obteniendo poder. A mí no me dice si se aliaron o si no se aliaron, pero a mí me están diciendo que uno ganó poder y el otro perdió. Si se aliaron, puede que les hicieron la peor cosa del mundo, pero lo más seguro y lo que yo puedo inferir es que no se aliaron, porque unos estaban yendo para abajo y otros estaban yendo para arriba. Eran enemigos, había un cambio de poder que se estaba dando, y yo eso lo puedo inferir, a pesar de que no me dicen de que los burgueses le estaban quitando el poder a los nobles. No me lo están diciendo de manera directa, pero en ningún momento se llega a entender de que se aliaron. Antes se llega a entender eso, de que el cambio se estaba dando de esa manera. El cooperativismo surgió como reacción al desarrollo del capitalismo. Esto suena raro, pero es literalmente lo que pasó. Ante un capitalismo afianzado y el lucro de los empresarios se encontraron en condiciones desfavorables, por lo cual crearon cofradías de obreros. Están diciendo que los grupos más vulnerables se estaban uniendo por lo que estaba pasando. Estaban empezando a cooperar entre ellos como reacción a lo que los burgueses estaban haciendo por su acaparación del poder. Y aquí cambiamos de texto. ¿Alguna pregunta o comentario sobre las 5? Muchachos. Bueno, muchachos. ¿Quién me ayuda a leer? Yo. Epa. No, María. Dice, los procesos fisiológicos no son simples, perdón, un momento, no son simples fenómenos químicos o físicos, como los del mundo inanimado, sino que se desarrollan en relación con una particularidad del plasma viviente, la irritabilidad. Debido a ella, las células reaccionan a los estímulos de manera absolutamente propia. Mientras unas, estimuladas por la luz, son capaces de producir almidón, otras no. Mientras algunas células jóvenes influidas por determinado estímulo modifican su crecimiento, otras adultas permanecen insensibles a él. Se puede afirmar entonces que las funciones vitales solo se manifiestan si la irritabilidad del plasma ha sido excitada por la acción, generalmente de naturaleza y origen exteriores, que activa posibilidades de que de otra manera permanecerían en estado latente. Una reacción determinada no corresponde necesariamente a un determinado estímulo, y un mismo estímulo puede producir reacciones diversas. Hay que distinguir también entre los estímulos que pueden actuar desde el exterior, como lo son térmicos y lumínicos, y aquellos que determinan reacciones particulares en las células del organismo, como por ejemplo reacciones hormonales. Otra cosa que yo les quiero comentar, y gracias María, es que en textual pasa una cosita muy interesante. Y es que es el componente más largo del examen con 40 preguntas. Pero si ustedes se van a la página de la Nacional, ustedes les van a decir de que los 4 componentes principales tienen 25 preguntas. Pero si ustedes se dan cuenta, en el examen real, textual tiene 40 y el resto tienen 20. Entonces, ¿qué pasa ahí? Algo que pasa con textual es que se suele combinar con las otras áreas. ¿Cómo así? Vas a tener 25 que solo te van a afectar en textual y vas a tener 15 preguntas, 5 de cada una de las otras materias principales que se te van a incluir por ahí en el texto. Y ahí va a ser necesario algo de tus conocimientos personales para responder no solo en base al texto. Uy, sí, pasa, pasa. Entonces, ustedes también tienen que distinguir cuándo pasa eso para que sepan cómo responder de mejor manera y que sean conscientes que eso pasa. Textual no es aparte, va muy enlazado con los otros componentes. Entonces, para eso es importante esto. Los textos didácticos igual, terror. No, muchachos. Bueno, por suerte, y porque va a ser seguramente la única pregunta que va a tener esto, tienen el texto y la pregunta ahí. Entonces, tómense su tiempo para responder. Si no han entendido algo del texto,
Coméntenlo. Sí, este es otro texto. Ahí, ustedes vieran los exámenes pasados con esos textos de... Bueno, muchachos, para sus respuestas o sus preguntas. Tenemos la primera respuesta. B, B, B. Los muchachos boletearon re duro a Camilo. Me encanta de que hay gente que ha respondido cada una de las opciones de respuesta. Cuando pasa eso me encanta, no sé por qué. Hay debate, hay debate. Ahora una vez más, porque me gusta que ustedes participen, escuchar sus argumentos, qué piensan y ver qué pasa. Que esta clase sea más para ustedes, porque al fin y al cabo de nada sirve que yo haga la práctica y que les dé una respuesta. ¿Cómo descartarían las otras opciones? Sea por cual sea la opción por la que ustedes hayan dicho. Lo mismo que antes, la A no por tanto, la C no por tanto. Sí, María, adelante. Pues yo a veces me fijo en las palabras que usan al inicio de cada respuesta. Digamos, la importancia, la relación, la intervención y la diferencia. En el texto, o sea, yo no considero que se diga la importancia de la excitación o la irritabilidad en los procesos vitales, sino más que todo hacen como una relación o como dice la intervención que tiene el medio exterior o la relación que tiene el estímulo con la respuesta que produce. Entonces, por eso la A no creo que sea, porque no habla tanto de la importancia de la excitación, sino de cómo reacciona la célula ante este estímulo. Sí, ok, ok. La D sí no es porque no me separa que es un proceso fisiológico y químico. En ningún momento cómo sea base, pues. La diferencia entre procesos fisiológicos y fenómenos fisioquímicos. Efectivamente, me da que efectivamente son cosas diferentes, pero no me están diciendo una cosa o la otra. Es más, no me los están separando. Quiero mirar si por mi parte no me suenan las anteriores opciones porque hacen parte de los procesos vitales. Dayana se colgó. Dayana se colgó. Entonces, veámoslo. Efectivamente, lo primero que nosotros podemos notar es cuál es la intención del texto. El autor resalta, listo. Entonces, ¿qué está resaltando el autor? ¿Cuál sería la idea principal del texto? Eso es otra cosa que verán mucho mejor con su profe de textual, pero si quieren ahorita podemos hacer algo que a mí me gusta hacer mucho, pero con preguntas más complejas. No lo suelo hacer directamente con todo el texto, porque con el texto sí me gusta sacar más decir qué me está diciendo. Y pues bueno, me está hablando algo de los procesos fisiológicos y me está diciendo qué hacen. Hasta ahí podríamos estar todos de acuerdo. Andrés Sarmiento, ¿tú estás de acuerdo con que a mí me está diciendo en esencia que, que es un proceso fisiológico y qué hace? ¿Estarían de acuerdo con esa descripción? Sí, no, tal vez. No es que tan bien está, es la descripción no está mal, está bien. No sean tímidos, muchachos, no sean tímidos. Depende. No, no depende. No entra tanto en detalle, claro. Ujú. Argumenta.
no porque lo dijo García. No es tanto si entra en detalle, no, porque pues en ese caso, bueno, nos podríamos ir muy lejos. El punto es que tengamos, aunque sea la idea más básica, esa idea la podemos ir complejizando más y más y más y más y más a medida que lo vamos mirando. Pero de primero es que yo sepa de qué me están hablando, porque si yo no sé de qué me están hablando, ¿cómo escribirían ustedes de qué me está hablando este texto de la forma más sencilla posible? Verdaderamente, ¿dónde se pararían a decir, este es el piso del cual yo me voy a parar para sacar el resto de ideas? Sacar una idea principal es definir algo clave a través de lo demás. Es un tema de biología sobre las reacciones de las células según sus reacciones. Ok, válido. No tengan miedo, no lo manden con interrogación como si fuera algo exacto. Al fin y al cabo, esto depende de cada uno de ustedes porque lo están analizando. El punto es que ustedes tengan la capacidad de decir, yo voy a tomar esto como verdad porque es tan básico que va a ser verdad y de ahí se pueden partir. Pero si ustedes no saben de dónde partir, ok, segundo suceso, ok, ok. Yo no pego, muchachos. Veamos una vez más la respuesta. La mayoría respondió la B, la relación que existe entre un estímulo y la respuesta que produce. Yo quiero que nos quedemos exactamente con algo que dijo María que me parece muy importante. Y es que en general pues me está hablando un poquito de todo, entonces como que no me está hablando de nada, pero como que no detalla nada y como me menciona todo, entonces puede ser todo, pero entonces como puede ser todo, entonces no es nada. Entonces, ¿qué es lo que me podría separar a mí? Cosas como estas. Para yo decir la importancia de algo que tendría que decir, yo tendría que decir para qué funciona, por qué lo necesito, qué pasaría si no está ahí. Esas son tres causas que a mí me pueden decir importancia. A mí me están diciendo tal vez por qué pasa, que se irrita, que una cosa, producir reacciones externas, pero no me explican eso para qué funciona. No me están explicando algo por lo que yo diga es importante. Y hay algo que a mí me gusta pensarlo de esa manera, aunque no le sirve a muchos, pero se los recomiendo intentarlo y es juzguen el texto. No se aterren del texto como no, juzguenlo. Lo que se dice análisis, criticar, un análisis crítico. Si yo tuviera que escuchar este texto y tuviera que alguien me está diciendo esto, yo le diría, bueno, pa, eso porque es importante. O sea, listo. Los procesos fisiológicos son esta vaina, hacen esta vaina y ocurren estas vainas. ¿Y por qué eso es importante? ¿Para qué lo necesito? Juzguen el texto verdaderamente. Tomen la idea y pónganse a detallarla y a decir, ¿esta vaina qué? Fíjense en todo detalle. Epa, uff, la primera vez que Dayana dice algo bueno, la intervención del medio exterior, bueno. También pienso que es la A, la importancia de la excitación celular en los procesos vitales. Una vez más, a los que dicen la A, mientras voy respondiendo a las demás, me gustaría que vieran entonces por qué sería la importancia. ¿Dónde me justificarían de que esos procesos es importante? La C, intervención del medio exterior con el comportamiento celular. Ok, sí, te hago. Pues no sé si está bien, pero pues yo pensaba que era la A porque excitación celular era como irritabilidad. Y entonces, pues ahí dice como que, o sea, los procesos fisiológicos no son simples fenómenos químicos o físicos, como los del mundo inanimado, sino que se desarrollan en relación a una particularidad. Y pues dice que es la irritabilidad. Y pues ahí más abajo dice que eso es como porque se excita el plasma, bueno, algo así. Entonces por eso pensaba que era la... O sea, como que me hablaba más de la irritabilidad. Pero pues no Claro, sé, está bien. pues hasta ahí viene en el sentido de que sacaste la idea de excitación a través de irritabilidad, a pesar de que no era algo que era de manera directa, que es lo que pasa ahí, lo que yo siempre les menciono.
y la importancia, pa. Claro, a mí me están diciendo eso, pero es que a mí el texto en general no me está diciendo eso para qué sirve. Que algo sea importante es que algo tiene una relevancia, por ende sirve para algo. Si algo no sirve, no es importante. Si algo no hace falta, no es importante. La importancia podría darse a través de esas cosas. Ahí tú me estás describiendo acá qué es, o de que no son simplemente esas cosas, pero eso no los hace importantes. Eso es una descripción del objeto, de un proceso fisiológico. Efectivamente me están hablando de excitación celular, pero tampoco me están diciendo la importancia de eso. Por eso, valga la redundancia, es tan importante ver cada una de esas palabras y qué significa. Porque aunque el texto en esencia me está hablando de los cuatro temas que están acá, el autor resalta, el autor está utilizando sus palabras para poder enaltecer algo. Y a mí en ningún momento me está diciendo la importancia porque no me está diciendo para qué funciona o no funciona cada una de estas cosas. Por ende, por esa parte la A podría ser descartada. Ahora, entre la B y la C, que de hecho creo que no escuché muchos argumentos desmintiendo la C en su momento. Descartamos la D. La diferencia entre procesos fisiológicos y fenómenos fisioquímicos, una vez más, lo que habíamos dicho acá arriba. Entonces, a pesar de que la mayoría contestó la B, EPA, habla de los medios exteriores, pero no explica cada comportamiento de cada intervención. La intervención del medio exterior y el comportamiento celular. Por ende, me debería pasar, si esto pasa, pasa lo otro. O me debería de hablar qué pasa en el exterior. Y es un tema que efectivamente se puede decir de que de alguna manera lo da, pero leamos partes. Una parte suelta, por ejemplo. Si no estoy mal, era por acá en medio que lo decía. Se puede afirmar entonces que las funciones virtuales solo se manifiestan si la irritabilidad del plasma ha sido excitada por una acción, generalmente de la naturaleza y de origen exteriores. Efectivamente me están diciendo que en los exteriores pasa algo que me puede afectar, pero no me está resaltando la intervención que eso tiene en mi comportamiento. Me está diciendo de que eso viene de afuera, pero tampoco me lo exalta y me dice que puede ser de la naturaleza o del exterior. Curiosamente me están separando estas dos cosas. Por ende, un origen natural no sería un origen exterior. No me está hablando directamente de qué pasa con eso. Me dice emitidas por la luz, por ejemplo, en algunas partes, estimuladas por la luz, estimuladas por ser irritables, pero no me dice eso de dónde viene. Y si viene de la naturaleza, por ejemplo, según la descripción del texto, pues no serían de un medio exterior. La B nos la podríamos quedar porque la relación que existe entre un estímulo y la respuesta que produce. Los procesos fisiológicos no son simples fenómenos químicos o físicos, sino que se desarrollan en relación con una particularidad de plasma viviente. O sea, algo que está cambiando según su entorno, algo que según lo que le pase va a reproducir una respuesta. Esto, por una parte, ya son los indicios de lo que nos da después. Y si se dan cuenta, todo lo que la mayoría ha dicho va precisamente a eso. Son ideas que han tomado diferentes partes del texto, pero si se dan cuenta, llega a lo mismo. Lo que dijo Tiago, de que por una parte, una célula podía ser irritada. Por ende, a mí me están hablando de que algo le pasa a la célula cuando a esa célula le pasa algo. Y eso es un estímulo y una respuesta. Al final, me dice la diferencia entre esos procesos. Un proceso químico, un proceso físico, es algo que ocurre simplemente por cómo son las leyes de la naturaleza. Un estímulo ante una reacción es algo un poco más complejo. ¿Por qué? Porque es aquello de cómo reaccionará dependiendo de lo que esté ahí. No es una respuesta completamente predeterminada, sino que es una respuesta que se va a producir. No es una respuesta calculada como lo son estos procesos exactos. En esencia, me están dando la diferencia entre lo que es una reacción química, por ejemplo, y un estímulo y una respuesta. Y así podríamos seguir con todo. Al final, hay que distinguir también entre los estímulos que pueden actuar desde el exterior, como térmicos, lumínicos, y aquellos que terminan en reacciones particulares en las células del organismo, como por ejemplo reacciones hormonales. Una vez más, me están dividiendo esos dos conceptos porque me están diciendo que un estímulo, la palabra más clave tal vez de este texto, puede venir de cualquier parte. Y como puede venir de cualquier parte, no me está resaltando la intervención del medio exterior, porque el medio también puede ser interior. Me está diciendo qué pasa cuando una célula recibe ese estímulo. Entonces, nos quedaríamos con la respuesta B. ¿Hay alguien que tenga dudas? En esto sí se me haría más normal que tuvieran dudas.
Es un texto complejo verdaderamente. Entonces, sí, no, tal vez, incluso sabiendo de que la respuesta es correcta, una buena argumentación, créanme que les sirve más porque identifican qué es lo que ustedes están haciendo al momento de ese examen. Entonces, ¿contentos con esta respuesta, muchachos? Sí, muchachos, hablen, hablen. Qué cosas como las que dice Heidelberg. Verdaderamente, o sea, si es por temas, las cuatro me la están diciendo. O sea, las cuatro me están hablando de los temas. Difiero. Pero una respuesta no se le atribuye solo a un estímulo. Entonces, ¿a qué se le atribuye una respuesta, Simón? Y porque siento que tu comentario simplemente era molestando. Tengo mis sospechas. En esencia, ¿qué resaltar? Uy, sí, irse hasta por allá. Resaltarlo podremos describir con que lo repite una y otra vez porque quiere que eso sea lo que se da. Entonces, aquí es donde les propongo algo. Algo que yo hago con las preguntas más complejas es tomarlas, e ir parte por parte. ¿Qué me quiere decir cada una de esas partes? Ok, Simón. Y de igual forma, en ese caso, uf, para eso ya necesitaríamos llamar a un biólogo para que verifique eso. La vez muy específica, sí, por una parte sí. Todos los estudios se reducen a una excitación. No, de eso sí te aseguro que no, Simón. Una excitación en términos biológicos tiene su propia descripción. Son una clase de estímulos de los más comunes, pero no. Es exactamente eso. Eso ya tocaría verlo con los biólogos porque lo que te digo, de aquí a que yo me ponga a explicarte qué es un estímulo y qué es una excitación, y lo de si un estímulo puede producir varias respuestas, sí, pero por ende, traigan a los farmacéuticos, literal, pero por ende, el hecho de que un estímulo tenga una respuesta no significa que sea solo una. ¿A qué me refiero con esto? La respuesta que produce es todo el evento que produce. Una respuesta no es una acción. Entonces ahí no se está delimitando, porque a ti no te dice una respuesta, te dice un estímulo y la respuesta que produce. Una respuesta, la respuesta a qué es la vida, a una frase que cabe en cuatro palabras, ha dado para películas, series, ensayos, y esa es la respuesta. Uy, no, muchachos, no nos pongamos tan técnicos. Eso lo verán en clase de biología, no se afanen. Por eso también quería que nos quedáramos más en la parte de las palabras, por el hecho de que créanme de que estos textos se complejan mucho, pero muchos son demasiado, que al menos de tres. Es que es eso, por eso, por ahora quédense en la parte de textual, porque uf, María, ibas a decir algo, bueno, creo que simplemente se te levantó la mano. Sí, Epa. sí, lo que pasa es que, digamos, uno se pone a sobrepensar esas preguntas, lo que hace es llevarlo a uno a, primero, perder tiempo y segundo, irse por otra respuesta que nada que ver con eso. Entonces, digamos, pues igual es, yo creo que aquí aplican muchas de las cosas que uno le recomienda en el ICFES, ¿no? De no ponerse a matarse la cabeza con una pregunta, con cosas súper específicas, por lo que te están preguntando es algo así. O Sí. sea, súper específico del texto. No, sí, créanme que eso sí afecta mucho, y son cosas como estas, por ejemplo. Por eso yo les pregunto qué es lo más básico de lo cual ustedes van a partir, porque es que si nos ponemos técnicos, y de hecho, ustedes todavía no me han conocido mucho, pero los del calendario pasado saben, cuando me pongo a argumentar una respuesta, yo me puedo quedar acá media hora diciendo la respuesta es la B, pero podría ser otra. Entonces eso, yo soy una persona que sabe mucho lo que es
sobrepensar y darte mil y un argumentos. No, papá, de que esta intervención tiene tilde. Y eso significa que de poder yo lo puedo hacer. Y por ahí están confirmando los del semestre pasado. Pero pues no es el punto. Por eso yo les digo, váyanse a las bases. ¿Qué es de lo que ustedes van a partir? ¿Qué es lo más básico que ustedes pueden decir? Esto es esto y esto es verdad. O sea, una verdad tan básica de un texto que ustedes puedan decir, eso sí, es verdad. Porque si ustedes no tienen su base, si simplemente sobrepiensan, ustedes lo que van a estar haciendo no va a ser construir un pensamiento. Ustedes lo que van a estar haciendo son ideas sueltas yendo de un lado u otro. García tiene doctorado. Uy, yo en el ICFES, de hecho yo cuando enseñaba ICFES se me boleteaba mucho por eso, porque el ICFES sí es muy directo. Y bueno, pero por eso les digo, plántense en lo que están. Ahora, podríamos mirar otras preguntas o podríamos mirar algo, que una vez más lo que les digo, y es tratar de tomar el texto y sacarlo por partes. ¿A qué me refiero por partes? De que tratemos entre todos mirar esta parte que me hice, esta otra parte que me hice. Dividan todo en cosas que ustedes vayan entendiendo. Algo que yo alguna vez le escuché a alguien, no me acuerdo quién, era que una vez que ustedes llegaran a un punto, se detuvieran, hicieran un repaso, una idea de, bueno, ¿qué es lo que leí antes de seguir leyendo? Si ustedes no eran capaces de hacer eso, lean de nuevo la parte que pasó, porque es que entonces ustedes simplemente están pasando imágenes, sonidos por su cabeza, pero no están teniendo una idea y por ende, baila. Por eso les digo, ¿qué prefieren? ¿Continuamos con otra pregunta o miramos parte por parte? ¿Qué me diría cada una de estas cosas del texto? Dormir. Camila, váyase a dormir, no se afán. Muchachos. Este es un texto del cual vale la cabeza meterle un poquito de cabeza, valga la redundancia. Parte por parte, listo. Entonces miremos. En esta parte sí quiero que participen bastante, la verdad, en la medida de lo posible. Los procesos fisiológicos no son simples fenómenos químicos o físicos, como los del mundo inanimado, sino que se desarrollan en relación con una particularidad del plasma viviente, la, la irritabilidad. Sí. Hasta aquí, ¿quién me quisiera decir esta parte? ¿Qué opina? En sus propias palabras. No me acuerdo qué profesor me decía eso, pero en sus propias palabras. ¿Qué dirían de esta parte, muchachos? ¿Qué dirían? Bueno, llega un punto que he leído. Sí, Tiago. Que, o sea, que hace como la comparación del mundo inanimado con el mundo vivo. Y dice como que esa particularidad es como, o sea, que están, las células están vivas, es como la irritabilidad. O sea, no sé. Sí, ok. Juan. Que, o sea, habla sobre que los procesos fisiológicos en el mundo inanimado sí los podríamos definir, entre comillas, como fenómenos químicos y físicos, o físicos, perdón, pero que en el caso del plasma viviente, o sea, de células vivas, eh, hay otros factores que alteran esos procesos fisiológicos. Ok, sí, sí. Quedémonos en eso. Nos están dando la distinción entre una reacción inanimada, entre algo que pasa porque así tiene que ocurrir, y lo que se conoce como irritabilidad. Me está costando resto esa palabra. Este es un concepto que una vez más verán más adelante, seguramente, no, ni siquiera creo que lo alcancen a ver. Es un concepto que una vez yo hablando con un biólogo, ahí de pura casualidad me explicó que era diferente. Y yo en plan, uy, pa, se fue lejísimos. Pero el punto es el hecho de que esta interacción, este tipo de interacción de que algo sea irritable y por ende de que algo se pueda afectar, no es necesariamente
un fenómeno químico como una reacción, un fenómeno físico como lo puede ser una deformación, sino de que es algo que va mucho más allá, se desarrolla algo diferente. Me está dando la diferencia entre lo que es una reacción química y una reacción viva, una reacción química y una respuesta fisiológica. Me está separando esos dos mundos y me está diciendo lo vivo es diferente. Eso me está diciendo. Reacciona, claro que reacciona porque es algo irritable, puede ser irritable, pero puede cambiar. Debido a ella, las células reaccionan a los estímulos de manera absolutamente propia, mientras unas, estimuladas por la luz, son capaces de producir almidón, otras no. Mientras algunas células jóvenes influidas por determinado estímulo modifican su crecimiento, otras adultas permanecen insensibles a él. Una vez más, ¿quién quiere participar y decir qué me está diciendo esto? Sí, Santiago, adelante. Yo siento que principalmente aquí nos hablan de cómo diferentes células reaccionan de manera diferente a ciertos estímulos y tal vez que la edad pueda afectar su respuesta al estímulo. Ok, sí, sí. ¿Alguien más? ¿Quién quiere? Sí, Tiago. Yo creo que da como ejemplos de la idea principal que está en el anterior, o sea, lo que está en amarillo es la idea principal, y esto ya es como ejemplos de eso mismo. No sé si me entiendes, ¿no? Sí, 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 sí. Ejemplificación de las reacciones a los estímulos que hay. Ok, comprobando que cada uno reacciona de manera diferente. Una reacción química y física, ¿qué son, muchachos? Ciencias qué, muchachos. Bueno, sí, también. Exactas. Epa. La biología es un poco menos estable, es mucho más volátil. Cuando algo ya es biológico, cuando algo tiene vida. Por cierto, dato curioso, a mí me gustó mucho mirar la etimología de las palabras. Biología literalmente se traduce como estudio de la vida. Bio, de vida, logia, de estudio, conocimiento. Y si antes a mí me estaban diciendo de que los procesos fisiológicos no es simplemente el hecho de que algo reaccione, como lo puede ser química o físicamente, sino de que cuando algo está vivo, reacciona de diferentes maneras, me están diciendo, uno, me están separando estos dos conceptos, me están dando la base para darme una idea. ¿Qué idea me están dando? Que debido a ella las células reaccionan a los estímulos de manera absolutamente propia, que no va a ser una reacción química representada una y otra vez de la misma forma, que si yo tengo un compuesto acá y el compuesto lo tengo en China va a ser la misma cosa. No, me está diciendo de que una célula viva, a pesar de que en esencia está hecho de los mismos componentes y en esencia puede ser lo mismo, el mismo animal, la misma célula, la misma piel, puede reaccionar de manera, no, va a reaccionar, perdón, de manera completamente diferente entre sí. Me están especificando que una respuesta fisiológica se separa de algo físico-químico porque tiene la particularidad de ser irritable, o sea, de que puede cambiar dependiendo de que se le aplique. Y como puede cambiar, entonces ahora me están explicando ese cambio de que algunas mientras son estimuladas por luz son capaces de producir almidón y otras no, mientras algunas células jóvenes influenciadas por determinado estímulo modifican su cruzamiento y otras permanecen insensibles a él, de que unas pueden hacer esto y las otras no, de que unas pueden llegar a esto y las otras no, bajo las mismas condiciones. Me están especificando la diferencia que hay. Me están diciendo, son diferentes a los procesos químicos y físicos y esto se puede ver en el hecho de que yo le puedo dar el mismo estímulo a algo y puede tener una respuesta diferente. Me están planteando
separarlo de un término para que yo pueda entenderlo mejor y me están dando el por qué se debe separar de ese término. Si lo primero que me dan es que los procesos fisiológicos son diferentes de esto porque tienen esta cualidad, ahora me están diciendo cuando se ponen bajo esas circunstancias, cómo afecta esta cualidad. Por ende, ¿bajo qué palabras puedo definir este parrafito para seguir al siguiente? Sí, unas simples con lo que yo les dije. Y también, mucho más importante, ¿han entendido estas dos partes que me han querido decir? Ahora que las vemos con más detenimiento. ¿Hay alguien que tenga dudas? No, Sarita, repita el examen. Bueno, voy a confiar en que suben que todos entendieron. Cada célula reacciona de manera distinta. Listo. Ahora continuamos. Voy a tener que... Bueno, ya lo cambiamos de color. Se puede afirmar entonces que las funciones vitales solo se manifiestan si la irritabilidad del plasma ha sido excitada por una acción, generalmente de naturaleza y origen exteriores, que activa posibilidades de que de otra manera permanecerían en un estado latente. Bien, ahora volvemos a lo mismo, muchachos. Opiniones, ¿qué me quiere decir? La Nacho está mal. ¿Por qué ganó Abelardo? No sé qué opinan, muchachos. Por fachos. Solo reaccionan con una acción. Ok. Sí, Juan. Que simplemente como que termina de enfatizar lo que ya se habló. Tal vez para dar entrada a algo nuevo, o sea, algo que podría sumar más información al texto. Podríamos decir que esta es una pequeña conclusión dentro del texto antes de la conclusión final. Entonces, pues Está sí, resaltando lo que se está viendo. sí, pues sí, exactamente. Eh, pues sí, literal, literal, o sea, da una pequeña explicación de cada una de las cosas que ya se vio. Por ejemplo, entonces, que las funciones vitales solo se manifiestan si la irritabilidad del plasma ha sido excitada por una acción. Eso va hasta el principio. Generalmente de la naturaleza y de origen exteriores. Pues sí, de que casi siempre vienen de factores exteriores, pero no significa de que solo sea de factores exteriores, sino que también puede darse por estímulos internos de la misma célula, que activa posibilidades que de otra manera permanecerían en estado latente, que sí o sí tiene que haber un estímulo exterior o interior para que haya un cambio, por así decirlo. Una respuesta, sí. Aquí, uy, no, hay una cosa muy curiosa, pero por tema de tiempos no se los voy a mencionar. Ahí Juan sacó tanto lo que a mí me están diciendo, si va a las 2 horas de preguntas, por eso digo de que ya el tiempo duro. Uy, ¿qué hago? ¿Cómo que la sé? ¿Qué hago? No, mentira. Se puede afirmar entonces que las funciones vitales solo se manifiestan si la irritabilidad, yo no sé, me está ganando esa palabra. Para cambiar esta parte y hacerlo más entendible, ya vimos de que algo sea irritable simplemente significa que algo está vivo y de que algo, por ende, es susceptible. Pueden usar las palabras que ustedes quieran mientras ustedes entiendan a qué se están refiriendo. Entonces aquí simplemente pueden decir de que las funciones vitales solo ocurren cuando algo le pasa, que de otra manera simplemente permanecería activo en un estado latente esas posibilidades. Esto de que se mantenga activo significa precisamente también esa diferencia. Al contrario, un proceso físico o químico de que las posibilidades siempre están ahí, pues en un proceso biológico, las posibilidades se dan solo cuando se pone bajo ese estímulo.
No, sí, sí, a mí me dan cuerda, pero no, seguramente no, hoy no tanto, muchachos. Ya no es lo mismo. Pero y como nuestro compañero nos están repitiendo lo que ya vimos, tal vez con un poquito más de profundidad. Están diciendo de que un proceso fisiológico es diferente a un proceso químico y físico. Están diciendo que es diferente porque cada célula reacciona de manera distinta al mismo estímulo. Y me están diciendo de que solo puede reaccionar a eso si se le pone a eso. Y por ende, hasta que no se le ponga, no vamos a saber. Me están dando descripción y me están definiendo que efectivamente para que estas cosas pasen, yo necesito necesariamente ponerle un estímulo. Están resaltando la diferencia para poder explicarme qué es un proceso fisiológico. Uy, no, o sea, yo la verdad no creo que me, si les soy sincero, así como voy, estoy duro. Ese pedacito responde a que activa ese estímulo. Ok, ok. Listo. Entonces, una vez más, ¿qué podemos poner acá? Pongámoslo al otro lado. Pongamos que me está diciendo que solo hay una respuesta si hay estímulo. Y una vez más me está dando la idea que yo necesito el estímulo, que es diferente a un proceso físico y químico, origen del estímulo. Y de hecho no, simplemente me están diciendo el estímulo puede ser cualquiera. Pueden cambiar una vez más, cambiar las palabras. Generalmente naturales y origen exteriores. O sea, usted puede decir el estímulo puede ser cualquiera. Pueden ser más estos, pero puede ser cualquiera. Pueden ponerlo en un lenguaje que ustedes entiendan más. Es algo que recomiendo mucho porque una vez más, ustedes van mucho a lo que es la idea, el análisis de estas ideas, no eso propiamente. Solo una respuesta y un estímulo. Entonces, hasta aquí el texto que va. La diferencia entre que es un proceso fisiológico y que es una respuesta química, por ejemplo, de que es diferente porque eso está vivo y como eso está vivo, cada cosa puede reaccionar de manera diferente y que al contrario en algo químico, la respuesta solo se da cuando el estímulo ocurre, porque al ser único, solo ocurre cuando se da, no como la química que sabemos una y otra vez que va a pasar así. Por ahora me están describiendo y resaltando las diferencias entre un proceso fisiológico y eso. Lo que me define un proceso fisiológico es cómo reacciona de manera distinta y cómo solo reacciona y de manera única cuando hay estímulo. ¿Qué hago? ¿Cómo así? ¿Qué hago? No me digas eso, Tiago. Continuemos, muchachos. Una reacción determinada no corresponde necesariamente a un determinado estímulo, y un mismo estímulo puede producir reacciones diversas. Una vez más, ¿qué me están diciendo acá? Con el hilo que llevamos del texto. Si a mí me dicen de que un proceso fisiológico es diferente, cada célula puede reaccionar de su propia manera y solo puede pasar pues si hay un estímulo. ¿Qué me querrá decir esta parte? Entonces, en la medida de lo posible, si puede participar alguien más, de preferencia Dier, para que aprendes, para que aprendas, para que aprendas. De preferencia cualquier persona iniciada por la letra D, y hago la dio toda. Bueno, sí, muchachos, participen, piensen, piensen. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Muchachos, no, muchachos. Días, no, muchachos, no se pusieron de acuerdo.
Simón. ¿Y dónde está tu apellido, Santi? Bueno, revisémoslo entonces de manera normal. Vamos, nos están diciendo que una vez más puede ser muy variado, de que no es una vez más, me está definiendo esa diferencia entre cada, cada reacción es única del individuo, solo hay una reacción si hay un estímulo, y un estímulo puede dar a muchas cosas, y una reacción puede venir de muchos estímulos. En eso yo podría resumir prácticamente todo el texto. Simón, precisamente esto favorece porque a mí me está diciendo, una vez más, el estudio y me está resaltando la relación entre un estímulo y su respuesta. Me está una vez más explicando que me está explicando al inicio de que necesita que sea capaz de recibir un estímulo, después me explica de que cada estímulo es único para dar una respuesta, después me explica de que solo si hay un estímulo hay una respuesta, y después me explica de que ese estímulo puede tener varias respuestas. Está hablando una y otra vez de un proceso fisiológico creado a través de estímulos y respuestas. Ok, ese ejemplo está exótico, pero sí también. Esto lo voy a poner con una sola palabra, volátil. Pueden pasar muchas cosas ante lo mismo. No se queda cerrado, ¿no? Y bueno, quedémonos con el último párrafo y yo creo que terminamos incluso. Hay que distinguir también entre los estímulos que pueden actuar desde el exterior, como los térmicos y lumínicos, y aquellos que determinan reacciones particulares en las células del organismo, como por ejemplo reacciones hormonales. Uy, ¿qué pasó? Listo. Una vez más, me dijeron que un estímulo, que un proceso fisiológico que se va por estímulos y es diferente a un químico y un físico. Me dicen de que un estímulo provoca una respuesta distinta en cada componente. Me dicen que el estímulo es el encargado de desencadenar una respuesta. No puede haber respuesta sin estímulo. Me dice de que los estímulos pueden tener una o varias respuestas, y que una respuesta puede venir de uno o varios estímulos. Y al final, ¿qué me dice entonces? Llevado por esa línea, ¿qué es lo que el texto me ha dicho una y otra vez? Vale, muchachos, ya casi acabamos clase. No pienso seguir con preguntas. Quien quiera seguir con las preguntas que son de acá, el texto está por ahí, pero siéndole sincero, pues bueno, por ahora lo que vamos a trabajar acá en clase, yo creo que quedaría por acá. Muchachos, muchachos. No, muchachos, ya se murieron. Se intentó, no aguantaron. Estoy pensando. Yucán. A mí me han hablado una y otra vez, tal y como decía Juan en algún momento, me están resaltando y me están concluyendo una y otra vez diferentes cosas acerca de los estímulos y eso. Sigo dubitativo sobre la respuesta. No, Simón, baila. Estoy pensando qué pensar. Piensen qué pensar, muchachos. Le pregunté, uy, sálgase de mi clase, por favor.
No, ñero, no, no me ofende la respuesta, me ofende que le pregunte a la IA pensando de que la IA le va a responder bien. Convencidísimo. No, créanme, la IA se equivoca mucho, 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 mucho. A lo bien. A mí ni siquiera me gusta usar IA porque, o sea, a lo bien me parece. Soy modelos de modelos y algunos que esto. Pero uy, no. Vaya esa clase con Cloud, literal. Hay que distinguir también entre los estímulos que pueden actuar desde el exterior como tales y los del interior. Uy, pa, respéteme. Uy, no, el que dijo, el que hace tallar con IA es Jesús, los de matemáticas. No, bueno, de mi compañero, porque yo hice unas preguntas y mi compañero hizo otro. Yo no sé si mis compañeros oía, pero la verdad no creo. Pero no, la chimba. Yo que me voy a pasaría. García, su nombre lo dice, usted utiliza la IA. Moñero. Bueno, terminemos. Una vez más, a mí lo que me están diciendo, al igual que me dijeron, ¿cuál es la diferencia? Me están diciendo una y otra vez que el estímulo provoca una respuesta individual. A cada cosa es diferente. Está diciendo de que sin estímulo no hay respuesta. Está diciendo de que un estímulo puede tener muchas respuestas, de que una respuesta puede venir de muchos estímulos. Está diciendo de que un estímulo para provocar una respuesta puede venir de adentro o de afuera. Me está diciendo una y otra vez, en cada punto me está separando una idea, una conclusión, una explicación de cuál es la relación entre un estímulo y la respuesta que produce. Me está diciendo una y otra vez qué pasa con cada individuo, que es individual, me está diciendo lo uno, lo otro, está resaltando una y otra vez esta relación que hay entre un estímulo y la respuesta que produce. Eso es lo que me dice cada una de las partes que hay. Y dicho sea de paso, la primera también lo podemos definir como la diferencia entre un estímulo y una respuesta y una reacción. Entonces, ya hasta yo me quemé el cerebro para hacer esto último. Epa, verdaderamente yo lo dejaré así. Y yo ya puedo decir de que, pues, el texto claramente me habla de que es un proceso fisiológico, de que un párrafo me está contando algo sobre ese proceso, otro me está contando otra cosa y otra cosa. Y una y otra vez me están describiendo qué es lo que pasa. Visto por partes, y si ustedes sacan la idea, es mucho más fácil de ver verdaderamente. Lo pueden hacer de su propia manera, a su propio ritmo. Estas clases suelen ser muy lentas porque al fin y al cabo yo quiero que vean ese paso a paso. El hecho de que a cada cosa yo le puedo sacar algo. A cada uno de estos párrafos yo le puedo sacar información exacta que seguramente me servirá para las otras preguntas. Pero la información general toda está yendo al mismo lado porque es el mismo texto. Epa, lo convencí. Y precisamente eso es a lo que voy. Yo les hubiera podido decir la respuesta y ya está. Pero si no se puede generar ese proceso de argumentación y convencerlos, entonces esto no tiene sentido. Entonces, una respuesta no tiene sentido. Por eso se hace todo esto. Y espero que ustedes aprendan a hacerlo y hasta con la pregunta más simple, que créanme que yo lo hago con una pregunta en comas. Yo leo dos términos de una pregunta. Vayámonos rápido, una de matemáticas, simplemente por esto y decir, el producto de dos números se llegó al 84. Yo no leería la pregunta completa. Yo digo, ¿qué significa que el producto de dos números es igual a 84? Que si yo multiplico un número por el otro número, me va a dar 84. Esos números pueden ser, yo que sé, A por B igual a 84. Ya tengo una base de la cual partir y yo sé que esto es A por B igual a 84 y continúo para pensarlo de forma matemática. En un texto es más complicado porque es más largo, pero de lo mismo, ustedes sacan una idea y saben que eso, aunque se los diga con más detalles, aunque lo puedan ver más, les está diciendo una cosa. Si ustedes saben qué les está diciendo, entonces van a tener muchas más herramientas para poder analizarlo. Y eso sería todo. Y dos corta grabación.